Can Yaman soltó una bomba que ha hecho temblar a Demet Özdemir. Nadie se esperaba algo así. Yo todavía estoy procesando esto, ¿eh? Imagínense, pensábamos que todo estaba más o menos tranquilo, que las aguas se habían calmado después de todo el rollo que hubo con la ruptura. Pero no, Can Yaman ha decidido reabrir la caja de Pandora, y vaya manera de hacerlo. Resulta que el otro día, en un evento, le preguntaron directamente por Demet. Y en vez de salir con la típica respuesta de no hablo de mi vida privada, o un estamos bien, Can soltó unas palabras que, para ser honestos, dejaron a más de uno con la boca abierta y a Demet, seguramente con ganas de desaparecer un rato. Él estaba hablando de proyectos, de trabajo, de lo que viene para él, que no es poco. Y de repente le lanzan la pregunta del millón. Y ahí va Can, suelta esto: Demet es una mujer que admiro mucho. Le deseo lo mejor, pero a veces las personas toman caminos diferentes. Hasta ahí podría ser. Es una frase un poco genérica, ¿verdad? Como para salir del paso. Pero espera, que la cosa no se queda ahí. La gente insistió, quería más detalles. Y Can, en vez de dar marcha atrás, se lanzó. Dijo algo así como: hay amores que marcan, y con Demet tuvimos algo muy bonito. Pero no todo el mundo está preparado para la intensidad que yo doy. A veces, la gente se asusta. Uf. ¿Os dais cuenta de lo que acaba de decir? No todo el mundo está preparado para la intensidad que yo doy. Eso es un zasca en toda regla. Es como decir, yo soy demasiado para ti, Demet. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está tirando balones fuera, pero de una manera muy particular. Está intentando lavar su imagen, quizás, o poner las cartas sobre la mesa, pero a su manera, claro. Muchos dicen que Can es un poquito egocéntrico, que le gusta ser el centro de atención. Y con estas declaraciones, lo consigue. Está poniendo el foco en él, en su intensidad, en cómo él es y en cómo Demet, supuestamente, no pudo con eso. Es un movimiento bastante arriesgado, porque está hablando de su expareja, y eso nunca sienta bien. Imaginemos la escena. Demet Özdemir está por ahí haciendo su vida, trabajando, y de repente su nombre sale en todas las noticias por unas declaraciones de su ex. Y no unas declaraciones cualquiera, sino unas que la dejan como si no hubiera estado a la altura. A ver, que cada uno es libre de decir lo que siente, pero cuando hay una ruptura de por medio, estas cosas duelen. Lo que yo sospecho es que Can está un poco dolido todavía. Quizás la ruptura no fue tan amistosa como él quiere hacer ver. O a lo mejor, y esto es más especulativo, está intentando generar un poquito de salseo para volver a estar en boca de todos. Ya sabéis que cada vez que habla de Demet, los focos se encienden. Lo que sí está claro es que estas palabras de Can Yaman no van a pasar desapercibidas. Van a generar un montón de comentarios, de debates, y seguro que la gente va a empezar a analizar cada uno de sus gestos y de sus palabras. Y Demet, bueno, a ella ahora le toca navegar en este lío que le ha montado Can. Pensad en esto, ¿realmente es que Demet no estaba preparada para su intensidad, o es Can Yaman el que no ha sabido gestionar una relación a largo plazo? Porque a veces la intensidad puede ser buena, pero si no se acompaña de estabilidad y de comunicación, se convierte en un caos. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, que sé que tenéis opiniones muy firmes sobre este tema: ¿creéis que Can Yaman actuó bien soltando esas palabras, o debería haber mantenido un perfil más bajo? ¿Vosotros qué pensáis?